rincón olvidado de Maine, donde los ecos del pasado susurran entre los muros de un antiguo convento, se ocultan secretos que han aguardado décadas para ser revelados. Durante 2 décadas sombrías, entre 1880 y 1900, más de 500 jóvenes huérfanas desaparecieron, dejando tras de sí solo la sombra de su inocencia. La Madre Superiora Agnes, con su mirada fría y su risa sutil, aparentaba ofrecer un refugio para estas almas perdidas. Pero bajo la fachada de salvación, se destilaban prácticas inenarrables que comenzaron a tomar forma en los oscuros rincones de ese convento. Las desapariciones comenzaron como murmullos en la comunidad, primeras ausencias que al principio se atribuían a la naturaleza errante de las niñas huérfanas. Sin embargo, a medida que más y más jóvenes cruzaban el umbral del silencio, se encendieron las alarmas. Un documento recuperado de la biblioteca del convento revela los primeros intentos de encubrimiento. Se hablaba de vacaciones prolongadas y de la necesidad de tratamiento en un tiempo donde el diagnóstico de histeria se utilizaba para silenciar voces y desvanecer la verdad. A medida que las investigaciones se adentran más en la penumbra, surgen testimonios desgarradores. Sobrevivientes que escaparon de las garras de la institución comparten relatos escalofriantes, describiendo prácticas perturbadoras en las que se combinaban rituales que prometían la búsqueda de la juventud eterna con experimentos médicos crueles, dejando en evidencia el oscuro propósito detrás de las desapariciones. Las horas de oración y los cantos de vísperas se convertían en simples cortinas de humo para ocultar lo que verdaderamente sucedía tras las puertas de piedra caliza. La complicidad de figuras locales, incluyendo un obispo reverenciado, se vuelve un hilo central en este tejido de corrupción. Registros financieros manchados y correspondencia secreta revelan conexiones inconfundibles entre la jerarquía religiosa y el tráfico de almas que prometía redención mientras condenaba a la oscuridad a tantas jóvenes. La comunidad, atrapada en la confianza hacia las figuras de autoridad, se debate entre la ignorancia feliz y el horror que se despliega ante sus ojos. Con cada nuevo hallazgo, el abismo se profundiza. Un reciente descubrimiento en los archivos del convento indica que, incluso después de las desapariciones, las niñas eran registradas como salvadas en libros de registro, manteniendo así una fachada que perpetuaba el engaño. La pregunta persiste: ¿cuántas voces más quedarán atrapadas en este laberinto de silencio? Mientras la investigación avanza y los ecos de las verdades ocultas resuenan en los muros góticos, surge una inquietante advertencia. Lo que comenzó como una búsqueda de salvación se ha transformado en un pacto siniestro, donde el horror de 500 almas vírgenes se tiñe aún más de secretos que esperan ser desenterrados. Sumérgete en la oscura historia del trato de la Madre Superiora y descubre cómo, tras cada revelación, el velo del horror se levanta, dejando al descubierto un abismo más profundo de lo que jamás se imaginó. El eco de nuevamente los secretos guardados tras los muros del convento se intensificó con cada paso que daban los investigadores. Justo cuando creían haber desentrañado la oscura maraña de corrupción, un nuevo hallazgo alteró su curso. Fue un documento que se encontró, oculto entre libros polvorientos en una sala de archivo, que podía cambiarlo todo. Era una carta, cuidadosamente sellada,
fechada en 1895, dirigida a la Madre Superiora Agnes. El tono era oscuro y reverente, pero lo que realmente atrapó su atención fue el contenido. Mencionaba una piedra de la vida, un objeto supuestamente sagrado que prometía poderes extraordinarios, incluidos la juventud eterna y la purificación de las almas. La carta también incluía instrucciones explícitas sobre cómo preparar a las jóvenes para la revelación del poder de la piedra. Había algo perturbador en las palabras, como si las niñas fueran vistas no como seres humanos, sino como recipientes vacíos de un ritual siniestro. Los ojos de los investigadores se abrieron de par en par. La idea de la piedra de la vida resonó como un eco en sus mentes. ¿Qué alto precio estaban dispuestos a pagar por ese poder? Los testimonios de sobrevivientes comenzaban a tomar sentido. Loretta, una de las jóvenes que logró escapar, confirmó que a menudo había oído susurros sobre ese ritual. Las niñas eran llevadas a las cámaras del sótano. A veces no volvían, y las que regresaban no eran las mismas, decía, con la voz entrecortada por el terror, mientras su mirada se perdía en recuerdos sombríos. A medida que hablaba, el aire se tornaba más pesado, y los demás la escuchaban en un silencio reverencial, sintiendo un nudo en la garganta. La atmósfera del convento se volvía aún más opresiva. Al día siguiente, decidieron investigar el sótano mencionado en los relatos. Tuvieron que abrir una puerta que había estado cerrada durante décadas, y, al entrar, un olor a humedad y olvido les golpeó. Las paredes de piedra estaban cubiertas de hiedra, y la penumbra oscura apenas permitía ver lo que había. Objetos extraños estaban esparcidos, instrumentos que parecían más herramientas de tortura que de medicina. Uno de los investigadores, con la mirada fija en un libro de registro que encontraron allí, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada nombre que pasaba por sus dedos era de una niña desaparecida, registradas como salvadas, bajo un título que en realidad ocultaba su dolor. ¿Cómo pudieron hacer esto?, murmuró, sin esperar respuesta. Pero la revelación más aterradora llegó cuando un fuerte golpe resonó en el fondo del sótano. Todos se giraron y vieron una figura encapuchada que se movía rápidamente hacia la salida. El pánico se adueñó del grupo y comenzaron a correr tras ella, pero la figura desapareció entre las sombras, dejando a su paso un rastro de miedo. ¿Qué sabría esa persona? ¿Era un cómplice, un testigo o tal vez alguien que podía desvelar más secretos oscuros? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el pensamiento volvió a atormentarlos. ¿Cuántas almas estaban atrapadas aún en ese convento? Pero ya no solo querían respuestas, pidieron ayuda al pueblo. La comunidad, que había estado tan ciega, comenzó a despertar con temor y rabia, casi sintiendo el eco de los pasos de las almas perdidas. Todo estaba a punto de estallar. La Madre Superiora Agnes había logrado mantener el control hasta ahora, pero su dominio comenzaba a resquebrajarse. Lo que antes se consideraba un refugio, ahora parecía una trampa mortal. Todo se volvía más complejo y peligroso, y una sombra se cernía sobre la comunidad. Mientras la noticia de los descubrimientos se expandía, el silencio del convento empezaba a quebrarse. ¿Cuántas verdades más saldrían a la luz? ¿Cuáles serían las consecuencias de desafiar a quienes habían mantenido el secreto por tanto tiempo? El horror apenas comenzaba a revelarse. El vano del sótano se cerró tras ellos, y el eco del golpe
resonó en sus oídos. La oscuridad pareció tragarse el lugar, y el pánico se extendió como una sombra. Cada uno de los investigadores sintió una mezcla de miedo y determinación, empujándolos a seguir adelante. El corazón de Loretta palpitaba con fuerza, mientras su mente catalogaba cada rincón que había visto en esos momentos de terror. «Hay que encontrar a esa figura», murmuró uno de ellos, rompiendo el silencio tenso. «Necesitamos respuestas antes de que todo se vuelva aún más oscuro». Debido a la urgencia, decidieron seguir su rastro. Las escaleras chirriaron bajo sus pies mientras subían. El convento, una estructura que había permanecido en pie durante tanto tiempo, parecía observarlos, como si estuviera a punto de revelar sus secretos más oscuros. El frío en el aire fomentaba la sensación de que estaban siendo vigilados. Al llegar a la entrada principal, un escalofrío recorrió el cuerpo de cada uno. En la mesa principal había un sobre, grande, casi desbordante de documentos. Empacaban cartas arrugadas, recortes de diarios y lo que parecía una copia de un registro antiguo, marcado con el sello del convento. Todo indicaba que alguien había estado intentando desenterrar la verdad, y no de una manera intencionada. Con manos temblorosas, comenzaron a hojear. Un documento alzó la voz del grupo. «Los rituales de la piedra de la vida han comenzado. Cualquier niña seleccionada será llevada al sótano a la medianoche». Un murmullo de horror recorrió la sala, la confirmación de que el ritual mencionado por Loretta era real. Tras leerlo, la atmósfera se volvió aún más pesada. ¿Qué significaba llevarlas a medianoche? ¿Qué sucedía para que nunca regresaran?, preguntó alguien, el nudo en su garganta apretándose con cada palabra. Loretta, ahora pálida, recordó lo que había escuchado antes. Se decía que la piedra necesitaba un sacrificio de pureza para activar su poder. Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde fuera del convento. Un eco familiar que hacía temblar los muros. Se precipitaron hacia la salida, pero algo los detuvo. Una figura encapuchada estaba de pie en la entrada. La luz del atardecer la iluminó brevemente, revelando una cara que hizo que el corazón de todos se detuviera. Era una de las novicias desaparecidas. Sus ojos reflejaban locura y miedo. «¡Ayuda! ¡Ellos vienen! ¡Ellos saben lo que hicimos!». Su voz se quebró en un susurro. «La Madre Superiora, la diócesis, todos están involucrados. No hay escapatoria». Sin aviso, una fuerte explosión resonó detrás de ellos, y una lluvia de polvo y escombros cayó del techo. El convento parecía estar en contra de ellos, como si intentara cerrarse para proteger sus secretos. En medio del caos, la figura se desvaneció entre nubes de polvo, dejando un rastro de terror en su camino. Los investigadores se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Las alarmas comenzaron a sonar, despertando al pueblo. La gente corría, asustada y desorientada, mientras más puertas del convento se abrían. «Debemos irnos, debemos hablar con el pueblo», gritó Artemio, un joven investigador con el rostro pálido. Pero algo se agitaba en el aire, una sensación de que no estaban solos. Un susurro helado recorrió la habitación. «Si la piedra es encontrada, el ciclo jamás terminará». Fue como si el convento estuviera teniendo miedo de sí mismo, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Cuántas más estaban atrapadas en el laberinto de secretos? Y lo más inquietante de todo, ¿qué pasaría si la piedra de la vida realmente existía? El tiempo estaba corriendo, y las sombras del convento estaban a punto de desatar su furia.
Las alarmas seguían sonando como un eco distante, mientras el grupo se reunía en la entrada del convento. La figura encapuchada que había desaparecido dejaba una sensación de inquietud que nadie podía sacudir. «¿Qué fue eso?», murmuró Artemio, la voz temblándole, pero no tenía tiempo para respuestas. Estaban en medio de una tormenta y el viento helado parecía gritarles que se movieran. Loretta, con el espíritu agitado por los recuerdos, trató de centrar la mirada. «No podemos rendirnos, hay más por descubrir», dijo aferrándose a lo poco de valor que le quedaba. Así que volvieron a adentrarse en el convento, el aire pesado con una mezcla de polvo y temor. Mientras buscaban más pistas, un investigador llamado Samuel tropezó con un libro, cubierto de telarañas. Lo abrió, y las hojas polvorientas parecieron murmurar secretos olvidados. A medida que leía, su rostro se tornó teñido de horror. «¡Miren esto!», gritó. «Es un diario de la Madre Superiora Agnes. Habla sobre un sacrificio de fe y menciona a las niñas como una ofrenda». Las palabras se ahogaron en sus gargantas. «No, no puede ser», respondió alguien casi con ruego. Pero Samuel seguía leyendo, su voz temblando con cada línea. «Las jóvenes son la clave para acceder a la piedra de la vida. El ritual deberá llevarse a cabo en la noche de la luna llena. Las elegidas serán». Se detuvo. El aire parecía haberse vuelto más denso. La idea de que esas niñas, sus risas y sueños, hubieran sido objetos de un ritual horrendo, comenzaba a tomar forma. «¿Seleccionadas? ¿Cómo pueden seleccionar a alguien para tal cosa?», preguntó una investigadora, su mirada llena de incredulidad. Samuel frunció el ceño, dejando caer el libro. «Esto va más allá de lo que imaginamos. Están usándolas como piezas en un juego macabro». Todo cobraba sentido. Las desapariciones, los murmullos de temor. Agnes y sus cómplices parecían haber trazado un plan oscuro, respaldados por figuras de autoridad en la diócesis. Existía una red que conectaba a varios conventos, como un humo pestilente que se propagaba. Con el estómago revuelto, el grupo salió corriendo a la sala principal. Los rostros de la comunidad, ahora alertados por los gritos, estaban llenos de confusión y miedo. «Se ha encontrado un diario que muestra todo», declaró Loretta, alzando la voz entre el murmullo de la multitud. «Las niñas han sido sacrificadas. No hay escapatoria. No podemos quedarnos callados». Pero antes de que pudieran continuar, un pesado golpe resonó. La puerta principal del convento se cerró de golpe y el aire se heló. Los murmullos de la comunidad se volvieron gritos de pánico. «¡No! ¡No es posible!», dijo alguien. Pero el terror había encontrado su camino, y con él vino otra figura, esta vez desde las sombras, con un rostro conocido. Era el obispo de la diócesis, su rostro tan interrumpido por un miedo genuino que parecía haber resbalado a su auténtico ser. «¡Deténganse!», gritó, alzando una mano. «No saben lo que hacen. Este lugar es sagrado. Hay cosas que no deben ser reveladas». Sus palabras resonaron en la multitud, pero en vez de calmarla, encendieron más preguntas. Los murmullos crecieron en una tormenta. «¿Es cómplice? ¿Está encubriendo algo?», se preguntaban unos a otros. Unos pocos comenzaron a gritarle: «¿Qué ocultas?», mientras los rumores crecían. Y entonces, como si el convento estuviera vivo, un temblor sacudió el suelo. Las luces parpadearon y en ese momento de caos, un grito desgarrador ahogó a todos.
Venía de las profundidades del convento. Era repetitivo, un eco de angustia. Sin poder contenerse más, un grupo de personas se abalanzó hacia él. ¡Sótano! ¡Vamos, debemos averiguarlo!, gritó Artemio. Pero al asomarse en la oscuridad, encontraron el viejo libro de la Madre Superiora volando hacia ellos, como si alguien o algo estuviera intentando detener su avance. Un estremecimiento recorrió sus cuerpos cuando el libro cayó, abierto, revelando una última línea que retumbó como un canto maldito. Con cada sacrificio, el poder de la piedra crece y con ella, la sombra de la muerte se acerca. El terror se apoderó de ellos. Estaban al borde de algo más grande y oscuro de lo que pensaban. ¿Podrían realmente haber estado alimentando un mal ancestral? ¿Qué secretos les esperaban en la oscuridad? Era un abismo que apenas comenzaban a explorar, y el tiempo ya no estaba de su lado. El libro cayó al suelo, como si las sombras del convento quisieran contener la verdad que ahora se desbordaba, y el resto del grupo sintió como un sudor frío les recorría la espalda. Las ventanas temblaron con la fuerza de los gritos que resonaban en el aire, y el eco del horror que se había desatado parecía convertirse en una marea incontrolable. Loretta se agachó para recoger el libro, y una vez más, sus ojos se encontraron con las letras aterradoras. Sacrificio de fe. Ofrenda. Las palabras estaban grabadas en su mente, y una imagen se formó en su cabeza. Un ritual oscuro. Un sacrificio ritual. «No, esto no es solo un juego», murmuró Samuel, incapaz de contener el shock al corroborar lo que habían estado suponiendo. Mientras hablaba, los murmullos a su alrededor se intensificaron, mezclándose con el repiqueteo de las alarmas y el grito aterrador que resonaba en el aire. La voz de la Madre Superiora había sido más que una advertencia. Era un presagio de lo que estaba por venir. De repente, un nuevo grito se alzó entre la multitud. «El sótano. Tienen que ir al sótano». Una voz conocida se coló entre los ecos del pánico. Era la figura encapuchada, con su rostro todavía inscrito en la memoria colectiva. El pánico se intensificó y todos corrieron hacia la oscuridad donde una mezcla de incertidumbre y miedo se cerraba como una trampa. Al llegar al sótano, se encontraron con una escena inesperada. Las paredes parecían estar cubiertas de símbolos, marcas antiguas que apenas eran visibles bajo la tenue luz. «¿Qué es esto?», preguntó alguien, señalando con una mano temblorosa. «Los trabajos de arte primitivo bien definidos». Un frío recorrió la sala. Loretta se adelantó y tocó una de las paredes. El frío la encontró como un susurro traicionero. «No, no puede ser verdad. Esto está relacionado con la piedra». De repente su corazón latió fuertemente. Una revelación comenzaba a formarse en su mente. Había algo más detrás de la piedra de la vida, algo que conectaba a la Madre Superiora y a los miembros de la diócesis, con fuerzas que superaban la comprensión humana. Un documento que alguien había dejado de lado llamó su atención. Se trataba de un protocolo escondido en un pequeño compartimento. Al abrirlo, su rostro palideció. Cada palabra que leía era más desgarradora que la anterior. Los cuerpos no se recuperan. El uso de belladona para inducir estados de trance. El sacrificio asegura el poder de la vida eterna. «¡Detén la locura!», gritó Artemio, incapaz de soportar más. El aire se espesó. Una verdad oscura se cernía entre ellos como una sombra. ¿Por qué están haciendo esto? La realidad se tornó espantosa. El convento no era solo un refugio para huérfanas.
Era un laboratorio de horrores, y la comunidad había estado encubriendo un crimen de dimensiones inimaginables. Cada figura que una vez fue venerada, ahora parecía tañer con las campanas de la traición. ¿Cómo es posible? Estos rituales han estado ocurriendo en nuestra propia comunidad, exclamó Samuel, mirando la cara de cada persona a su alrededor. La confusión, el miedo y la ira se mezclaban, mientras el silencio se instalaba en el sótano, como un manto pesado que nadie se atrevía a romper. De repente, el grito desgarrador resonó nuevamente, pero esta vez fue acompañado por un estruendo que tembló las paredes. Un desprendimiento de tierra cayó cerca de ellos, haciendo que todos se tambalearan hacia atrás. El sótano temblaba, como si el pasado estuviera intentando liberarse de su prisión. Una voz profunda y ecoica surgió desde la oscuridad que envolvía las paredes. Han despertado lo que deberían haber dejado dormido. Las palabras reverberaron por la habitación, helando sus corazones. Con un ruido estremecedor, la tierra se abrió en una grieta, y desde su interior brotó una luz roja, iluminando el sótano con un brillo ominoso. Algo antiguo y poderoso parecía acceder a la superficie. «La piedra de la vida», gritaron algunos, su voz entremezclándose con el pánico y la desesperación. Mientras miraban con terror, la grieta comenzó a expandirse y un objeto oscuro emergió de ella. Una forma que prometía tanto poder como destrucción. La figura encapuchada apareció de nuevo, ahora con ojos que reflejaban una mezcla de locura y conocimiento. «Si la piedra se despierta, no habrá vuelta atrás», avisó, antes de que la luz los empujara hacia atrás. El grupo se detuvo. El horror y la incertidumbre llenaban el ambiente. ¿Qué estaban a punto de desatar? ¿Había realmente formas de vida eterna escondidas en esa piedra? ¿O solo promesas vacías que llevarían a más almas a la oscuridad? El convento temblaba, y un nuevo capítulo de horror se estaba escribiendo justo delante de ellos, dejando la pregunta palpitante. ¿Quién realmente controlaba el poder de la piedra de la vida? La grieta se abrió más, y del suelo emergió un objeto negro, envuelto en una luz roja que parecía latir. Los corazones de los investigadores se detuvieron por un instante, petrificados por el horror de lo desconocido. El aire se volvió espeso. El frío calaba hasta los huesos. La figura encapuchada los observaba, como si supiera que un secreto estaba a punto de ser revelado. «¡No!», gritó Loretta, dando un paso atrás. «No podemos dejar que eso salga. Podría ser lo que hemos estado buscando», interrumpió Samuel, decidido. «Si la piedra existe, puede que tengamos una oportunidad de detener todo esto». Pero nadie estaba preparado para lo que vieron a continuación. La grieta se expandió aún más, y del interior salió un libro antiguo, flotando en el aire con un aura inquietante. El título en la portada brillaba con una energía desconocida: «El legado de la purificación». La voz resonante de la figura encapuchada reverberó nuevamente. «Este es el verdadero corazón del convento». Con manos temblorosas, Samuel alcanzó el libro. Las páginas se abrieron solas, revelando escritos en un idioma casi olvidado. Pero había algo en el contenido, algo que despertó algo visceral en todos ellos. Al leer en voz alta, los murmullos crecieron entre ellos. «El sacrificio no es solo sangre», decía un párrafo. «Las almas de las elegidas se transforman en energía vital que alimenta la piedra. El ritual no solo busca poder, sino la pureza de las intenciones, el deseo transmutado en esencia». Cada palabra era como un puñal que se clavaba en su entendimiento.
desenmascarando la crueldad de la Madre Superiora y su círculo de cómplices. «Esto no solo es un ritual, es un culto», murmuró Artemio, sintiendo un sudor frío en su frente. La realidad se sumía en una oscuridad más profunda. Las vinculaciones de la diócesis se hacían cada vez más claras. ¿Cuántas comunidades habrían sido infectadas por esta locura? ¿Cuántas niñas habrían sido víctimas de esta energía vital? La multitud afuera empezó a inquietarse. Los habitantes del pueblo comenzaban a sentir el peso de las revelaciones que caían sobre ellos. Cada uno, como un eco, repetía palabras de horror. ¿Es posible que esto esté pasando aquí, en nuestra propia casa? Mientras tanto, la figura encapuchada se movía rápidamente. «No todo está perdido», dijo con voz baja, «pero hay una salida. Aquellos que busquen la piedra deben ofrecer algo más que su fe». Al mismo tiempo, un destello de luz iluminó el sótano, un cuadro antiguo que estaba escondido tras una de las paredes crujían, revelando otra entrada. Sin pensarlo dos veces, el grupo se lanzó hacia la nueva rendija. El aire se agitaba con desesperación. El sol comenzaba a ocultarse lanzando sombras alargadas por todo el lugar. Pero en ese preciso instante, un grito desgarrador salió del interior del convento. «¡Ayuda! ¡Ellos vienen!» Era la voz temblorosa de otra novicia desaparecida. El grupo se detuvo, con los corazones acelerados, y antes de que pudieran reaccionar, la figura encapuchada se desvaneció, como una sombra, dejándolos solos ante la tormenta de revelaciones. Mientras decidían su próximo movimiento, una hoja del libro se deslizó. «El ciclo no terminará nunca», leía, «a menos que la piedra sea destruida o el verdadero legado sea desvelado». El eco de una conexión más grande se hacía evidente. La luz que había empezado a brillar en la grieta oscurecía nuevamente, creando un vórtice de poder antiguo y aterrador. El grupo se miró, sintiendo el pavor apremiante. ¿Qué? ¿Era el legado? ¿Era el destino del convento atarse a un horror sin fin? La desesperación apretó sus gargantas y en el fondo sabían que estaban a punto de enfrentar algo que cambiaría no solo su mundo, sino todo lo que conocían. Era un enfrentamiento con el pasado, una lucha contra una oscuridad que rechazaba permanecer oculta. La decisión que tomaran ahora podría significar el principio del fin, o el final de todo lo que amaban. El túnel de sombras se tornaba cada vez más opresivo, a medida que el grupo se adentraba en el sótano. El aire era denso, impregnado de un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Cada paso que daban, los ecos resonaban, como si la historia misma estuviese gritando desde las paredes de piedra caliza. Loretta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de que una decisión inminente se asomaba en el horizonte. «Mira esto». Samuel sostuvo un documento, amarillento que había quedado perdido entre las hendiduras del suelo. Con manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta. «Registro de ofrecimientos de almas. Las siguientes niñas han sido elegidas». Su voz se quebró. La habitación pareció llenarse de un silencio sepulcral, mientras todos los ojos se posaban en él. Un escalofrío recorrió a cada uno. «Son nombres, nombres de las desaparecidas». Antonella interrumpió, horrorizada al ver los apellidos familiares de la comunidad. Todo tomó un giro oscuro. Esas niñas, aquellas que habían desaparecido, estaban marcadas como si fueran mercancía. Entonces, una nueva revelación tomó forma entre ellos. Esto no es solo sobre sacrificios,
dijo Artemio, con la voz temblorosa. Habla de rituales, de convocaciones para acceder a la piedra de la vida. Están tratando de usar su energía, sus almas. Una ola de incomprensión y furia se apoderó del grupo. Aquella institución que debía cuidar las almas ahora se convertía en la cazadora de las mismas. La Madre Superiora Agnes, musitó Loretta, la rabia invadiendo su pecho. Ellos habían estado luchando contra una estructura que no solo era corrupta, sino que estaba apoyada por figuras de poder en la diócesis. Su rostro palideció, recordando a los hombres de la iglesia que siempre habían estado un paso adelante, cerrando los ojos a la verdad. Mientras la tensión crecía, un sonido retumbante resonó desde el fondo del sótano. Una voz burbujeante y siniestra parecía surgir de las sombras. «No deben, no pueden». La figura encapuchada volvió a aparecer. Sus ojos destilaban desesperación. Si la piedra se activa, no habrá regreso. Ella se acercó con prisa, balbuceando. Ellos saben lo que han estado haciendo, pero la diócesis quiere que permanezca en silencio. La piedra es un artefacto que lo consume todo. Al escuchar su advertencia, el grupo sintió una punzada en el corazón. Cada una de sus palabras resonaba con el eco de las numerosas niñas que no regresarían jamás. La angustia se hacía palpable. «Debemos actuar ahora», exclamó Artemio. Su voz se elevaba por encima del terror. «Si podemos destruir la piedra, detendremos el ciclo». «¿Pero cómo? Aquella piedra era más que un objeto. Era el núcleo de todas las atrocidades». El sonido del caos fuera del convento se desbordó. Los murmullos de la comunidad empezaban a aumentar. La incredulidad se volvía palpable. De repente, el suelo tembló nuevamente, preparando el camino para la revelación final. Entonces, algo crujió en el fondo de la habitación. Una antigua puerta se abrió con un chirrido desgarrador. Desde su umbral, una luz radiante emergía, contrastando con la oscuridad que los rodeaba. Con cada paso que daban, presionados por la urgencia, se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. ¿Y si estamos condenados a vivir este horror una y otra vez?, se preguntó Loretta, con lágrimas en sus ojos. Adentrándose a través de la puerta, fue como entrar en un laberinto de susurros olvidados. Al fondo, una imagen se hizo notar. Una piedra reluciente, latente y palpitante, como si jugara a esconderse de los ojos humanos. El brillo era tentador, pero ominoso. «No, esto no puede ser real», pensó Samuel, sintiendo su corazón desbocarse. «Hay que destruirla», gritó Artemio, con la voz resonando en el aire pesado. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador emergió del exterior. El pueblo se había agolpado frente al convento, llamando a la puerta del terror. Una multitud de voces resonó. «¿Qué ocurre? ¿Qué nos han ocultado?» Todo se detuvo. La figura encapuchada se volvió hacia ellos. «La verdad tiene un precio». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso insoportable. Las miradas de los investigadores se cruzaron, llenas de una mezcla de comprensión y horror. Luchaban contra un poder que había estado oculto por décadas, un secreto que nunca debió ser desenterrado. Las luces empezaron a parpadear, y el convento aún temblaba. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad podría convertirse en su descenso al abismo. Tal vez nunca encontrarían el paz. Tal vez todo lo que había sido una ilusión. Las almas de las niñas desaparecidas los miraban desde la oscuridad. Cuando todo parecía amenazar con colapsar, la incertidumbre se cernía sobre ellos. La pregunta resonaba en el aire.
¿Estarían dispuestos a enfrentar la verdad y asumir el desafío? ¿O se dejarían consumir por el legado de horror? Las sombras se cernían sobre sus esperanzas, pero la necesidad de descubrir la verdad era abrumadora. No dejemos que su sacrificio sea en vano. Y así, con el destino del pueblo en una balanza, la lucha entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. Ahora la pregunta es, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te unirías a la búsqueda de la verdad, enfrentándote al horror? La decisión queda en tus manos. El tiempo corre.